El libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, y es una bendición seguir avanzando con estos libros que pertenecen a un segmento de los profetas menores. Ya nos falta poco por terminar el Antiguo Testamento, así que vamos a abrir en el libro de Nahum, capítulo 1. Si se le hace difícil encontrar Nahum, busque entre Génesis y Apocalipsis y será fácil para usted en esta mañana encontrar Nahum, capítulo 1. Estamos en este avance del recorrido que es muy significativo para nosotros, como un desafío que hemos trazado de ir libro por libro, comprendiendo un poco más ese mensaje de salvación que Dios tiene para todo su pueblo. Nahum capítulo 1, versículo 7, ¿estamos ahí? Amén. ¿Estamos todos? No los escucho, creo que todavía no encuentran. ¿Ya estamos ahí? Amén, entonces. Versículo 7 dice el Señor: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Yo quiero que se escuche una sola voz. Es un versículo muy corto, pero que tiene una riqueza tremenda para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. 1, 2 y 3. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Amén. Gloria a Dios por esa palabra que nos llega el día de hoy a cada uno de nosotros. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. El tema de esta mañana es el abrazo de mi Señor, el abrazo de nuestro Padre, el abrazo de nuestro Dios trae verdad, esperanza y un gran desafío. Imagínense la riqueza que encierra esta porción para ti y para mí en esta mañana como pueblo de Dios. El abrazo de nuestro Dios, el abrazo de este Padre Celestial, del Rey de Reyes, trae verdad, esperanza y un gran desafío para su pueblo. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el libro de Nahum. Como ustedes pueden darse cuenta, es un libro bastante pequeño, de una lectura que usted no se tomará más de 20 minutos en leerlo, pero en estudiarlo le va a llevar mucho tiempo, tanto tiempo como fuere necesario para comprender y extraer la riqueza que hay para el pueblo de Dios. Y quiero empezar con una declaración que hace el mismo Señor Jesús cuando los teólogos hablan acerca del libro de Nahum. Y esta declaración tiene que ver con un versículo que está en el libro de Lucas. Y dice el Señor Jesús: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Así que comience a revisar su inventario, mi querido hermano. Comience a revisar el inventario espiritual y comience a darse cuenta qué es lo que ha recibido. Si usted ha recibido mucho, dice el Señor Jesús, mucho se le va a demandar. Lucas capítulo 12, versículo 48. En ese sentido, los teólogos analizan este libro porque las palabras son ilustradas vívidamente respecto a esta declaración de Jesús por la antigua Nínive. Vamos a recordar algunos aspectos que semanas atrás hablamos en el mensaje que traíamos del libro de Jonás. La afamada capital asiria hace honor a esta declaración introductoria para analizar el libro de Nahum. Aquella inmensa ciudad gentil había tenido el privilegio, inmerecido, si lo podemos agregar también, de conocer al único Dios verdadero. Tuvo ese privilegio como resultado de la predicación de Jonás. Acuérdense de Jonás. Los habitantes de la metrópoli se arrepintieron y dieron en su tiempo a Dios, le dieron gracia. Y también Dios derramó de su gracia y se abstuvo de juzgarlo como lo había advertido. Por eso levantó en su momento, lo llamó a Jonás y le dijo: ve y predica a Nínive que se arrepientan de todos sus pecados. Sin embargo, pasa el tiempo, pasa aproximadamente un siglo,
Y ahora Nahum proclama la caída de la misma ciudad. Qué paradójico es esto. Al mismo lugar donde Dios había levantado tiempo atrás a un profeta para que le lleve el mensaje, y Dios se abstiene de juzgarlos, les perdona sus pecados, tiempo después vuelven a cometer los mismos pecados y atrocidades. Y ahora Dios levanta a un nuevo profeta y le advierte de la caída de la misma ciudad. Los asirios olvidaron el avivamiento que les salvó la vida y recayeron en sus hábitos de violencia, de idolatría y de arrogancia. Tal vez al escuchar esta introducción tú vas a ir haciendo un eco o vas a ir haciendo una comparación con lo que normalmente el hombre hoy en día hace delante de Dios. Como resultado de este nuevo recaer de parte de Nínive, los babilonios iban a destruir en tal medida la ciudad que no quedaría rastro alguno. Esta profecía se cumplió en todos sus detalles, hasta el más mínimo, por doloroso que haya sido, y se cumple de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha manifestado. Tal es así el hecho que hasta tiempos modernos la ubicación exacta de Nínive, según un mapa que se tiene, queda cerca de la ciudad actual de Mosul en Irak. Y hasta el día de hoy esa ciudad llamada Nínive en su momento ha sido olvidada, tal como fue escrito en el tiempo de los profetas menores. La palabra hebrea para el nombre de Nahum es Nahum, con J, que significa consuelo, consolación, y es una forma abreviada del nombre de Nehemías, que significa consuelo de Jehová. Este libro fue escrito aproximadamente entre el 663 y 612 antes de Cristo. Imagínense los siglos que todavía tenían que pasar para que llegue nuestro Señor y Salvador a la tierra a cumplir su propósito que había sido ya establecido en la eternidad. En tal sentido, mis queridos hermanos, lo que vamos a hablar el día de hoy nos hace reflexionar también que esta palabra, por muchos siglos que tenga, las profecías que fueron dadas con mucha anticipación, siguen tan latentes para el cristiano el día de hoy. Estamos hablando más o menos unos 2700 años desde que fue escrito el libro de Nahum, y cuya verdad hoy en día nos permite refrescar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Ahora ya en el contexto bíblico e histórico para la lectura que hemos tomado en el capítulo 1, versículo 7 de Nahum, podemos ver algo importante. Han transcurrido 100 años. 100 años han transcurrido desde aquel momento cuando Jonás fue llamado para predicar a Nínive. Pasó ya un siglo. Por la prédica que se había dado en su momento a los ninivitas, ellos se habían arrepentido, fueron perdonados, pero pronto después empeoraron, peor que nunca. Ya era una situación bastante interesante. Cuando a veces tú le predicas la palabra a alguien, llega a los caminos de Dios, según lo que nosotros vemos, hay un arrepentimiento, según lo que nosotros vemos, hay un cambio de vida, pero después de un tiempo esa persona puede regresar nuevamente a ese mundo de corrupción, perversión y mortandad de donde había salido. En el caso del pueblo de Nínive ocurre eso. Nínive no conoce a Dios, hablando después de 100 años, pero ahora comienza a contender con Él, se comienza a rebelar, se comienza a resistir, comienza a rechazar a los hombres de Dios que llevaban un mensaje de salvación. Pero al final del día, lo que sí sabe hacer, en este caso, el pueblo de Nínive, es reconocer de lo que va a ser capaz de hacer el Dios vivo y verdadero. Porque no se puede sacar de la historia lo que Dios ha hecho por la humanidad. Bueno es, y en esta declaración hay que subrayarlo, bueno es que todos mezclen fe con lo que aquí a través de Nahum se comienza a manifestar. Ahora se comienza a manifestar en el contexto histórico de un pueblo que, conociendo a Dios, se fue olvidando de Dios a tal punto, después de no querer recibir más palabra de Él.
Ahora lo que se hace ver es la posibilidad de que hoy en día se pueda mezclar esa palabra fe con lo que va a ocurrir cuando el pueblo de Dios vive en desobediencia o cuando el mundo no quiere reconocer al Dios vivo y verdadero. Porque aquí se va a comunicar gran terror al impío. Subraye esa expresión, gran terror al impío, mas sin embargo también hay que enfatizar el consuelo a los hijos de Dios. Aquí en este mundo hay solo dos tipos de personas: los hijos de Dios o los hijos del diablo. Así de sencillo. El que camina en santidad, el hijo de Dios, o el que es impío, hijo del diablo. No hay más vuelta que dar. Entonces, al ver esta postura, Nahum lo que hace ver es que va a haber un mensaje que comunica por un lado gran terror, pero por otro lado consuelo y esperanza para aquel que está identificado como hijo de Dios. Cada uno tiene que tomar su porción el día de hoy. Depende de lo que usted al final del día quiera entender, como un mensaje de terror o como un mensaje de consuelo. Eso va a depender de cada uno de nosotros y el nivel de intimidad que tengamos con Dios para poder extraer esta verdad. Que los pecadores lean y tiemblen, pero que los hijos de Dios, los santos del Rey de Reyes, lean y puedan triunfar en Cristo Jesús. Es la decisión que al final tenemos que tomar. La ira de Jehová se pone en contraste con su bondad para con su pueblo. Se pone de manifiesto. Quizás sean oscuros y poco considerados en el mundo, pero el Señor conoce a sus hijos. El mundo te puede rechazar, el mundo puede desconocerte por completo, el mundo puede marginarte, pero al final siempre Dios termina conociendo a los suyos. El carácter espiritual de Jehová no concuerda con lo que muchos, en este sentido, racionalistas, altivos y orgullosos, manifiestan con sus criterios. Y eso lo podemos, en el mismo libro de Nahum, dejarlo esclarecido en esta introducción. Versículo 3 dice, de Nahum 1, Jehová es tardo para la ira. Ahí usted comienza a ver que no va a concordar nunca el carácter de Dios con lo que los racionalistas manifiestan. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es lento para la ira, pero está presto para perdonar, pero de ninguna manera dejará por inocente al culpable. Si no hay arrepentimiento de corazón, y es lo que Nínive tenía que haber hecho en su momento. Ha pasado un siglo, y Nínive lo que tenía que haber hecho era reconocer con un corazón contrito y humillado, y el perdón de Dios iba a llegar. Pero ocurre todo lo contrario. Va a haber tribulación, va a haber angustia para toda alma que hace el mal, sin excepción. Mas, sin embargo, ¿quién considera debidamente el poder de la ira de Dios? ¿Quién puede considerar debidamente el poder de la ira de Dios? Podemos manifestar en el contexto total de lo que vemos en esta mañana, nuevamente que aquí los asirios consideraban a Nínive una fortaleza. En el tiempo de Jonás, Dios le advirtió de ese ego que tenían tan elevado por creerse impenetrable su ciudad. La autoconfianza, su autosuficiencia los había llevado a los habitantes de Nínive a pensar que nada ni nadie podía ir contra ellos. Otra vez volvía ese pensamiento de orgullo a la vida de estos habitantes y consideraban que su fortaleza era invulnerable. Tenía poderosos muros, tenía un sistema de canales, barricadas, fosos y también guardias bien armados que proveían una fuerte defensa para los habitantes de Nínive. A pesar de la fortaleza de Nínive, para muchos hoy en día sigue siendo tal vez lo que hemos dicho en otros momentos, su nivel económico, social o político, y se pueden creer impenetrables ante cualquier adversidad. Pero, sin embargo, para los hijos de Dios,
Nuestra verdadera fortaleza en este día está solamente en depositar nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Quiero ya ir terminando con esta introducción y quiero dejarles en claro que lo que el Señor nos va a manifestar en esta mañana a través de esta temática es que vamos a tener que tener presente que cuando Dios te abraza y tú al haberte depositado vas a encontrar esperanza, una manifestación de benevolencia, porque hay una gran verdad que está escrita y comienza manifestándose a través del nivel de intimidad que tengamos en considerar que Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno para con su pueblo. Amén. Lo primero que vamos a ver en este momento es una gran verdad. Y quiero que tengamos abierto en Nahum capítulo 1, versículo 7. Y la primera esencia de esta temática en la mañana de hoy es subrayar cuando el Señor dice en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, Nahum, lo siguiente: Jehová es bueno. Yo quiero que le digas a tu hermano que está al lado, Jehová es bueno. Díselo con convicción, Jehová es bueno. Jehová es bueno. Es una gran verdad que estás manifestando. Jehová es bueno. Dígalo con fuerza, Jehová es bueno. Amén. Jehová nos está manifestando por medio de su palabra que Él es bueno. El Señor es bueno porque dice ahí una fortaleza en el día de la angustia. Pero empieza diciendo primero el Señor, yo soy bueno. ¿Quieren conocer mi bondad? Yo soy bueno y soy bueno en todo tiempo. Lo he sido en el pasado, lo soy en el presente y lo seré en el futuro. En mí no hay sombra de variación. En la eternidad, Dios sigue manifestando en su palabra, Él es bueno. Y cuando se refiere a este término en el hebreo, podemos encontrar lo que se refiere: bien y haciendo el bien. Cuando decimos Jehová es bueno, lo que quiere decir esta palabrita es bien y haciendo el bien. El Señor siempre va a hacer el bien, porque Él es el bien. Y lleno de dulzura, igual de bueno y de poderoso, bueno en entregarse e impartir su bondad a los suyos. Esta extracción de una palabra en el hebreo es tan importante comprenderla, porque muchas veces lo repetimos, pero no vemos el alcance que tiene la palabra dentro de los idiomas originales. Para todos nosotros debe estar muy claro que ninguno es bueno excepto Dios. Amén. Porque este concepto de la palabra bien y haciendo el bien, bien y haciendo el bien, ¿cuántos de nosotros en el día tal vez no estamos haciendo el bien? Nos esforzamos, eso sí. Queremos hacer el bien a todo el mundo, mayormente a los de la familia de la fe. Pero hay algo que falla en el día. Flaqueamos de repente en algo o hacemos una disgregación entre el uno y el otro. Pero el Señor no está viendo cuando Él dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad. Dios no hace excepción de personas. Dios es bueno por esencia. Y Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Cuando comenzamos a encontrar el significado en el hebreo de esta palabra bueno, vemos ahí bien y haciendo el bien. Pero también hay dulzura, también hay poder, también hay una entrega total a impartir la bondad a los suyos. Dios es bueno. Pero el Señor Jesús dijo algo importante en Lucas 18:19. Viajemos un poquito al Nuevo Testamento. Viajemos unos 600 años aproximadamente y encontramos este versículo. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Esa palabra, de repente usted al castellano la ha trillado, pero cuando hablamos de Dios en su bondad, no podemos hablar de la bondad de un ser humano que es imperfecto en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Por eso el Señor Jesús le dijo, solo hay uno bueno. Dios es bueno. Y Dios se manifiesta a través de su palabra. Algo importante que podemos extraer de este término bueno, en el mismo idioma hebreo, es la palabra benevolente.
Y benevolente podemos encontrar en el diccionario español el siguiente significado. Benevolente, de latín benevolens, es aquel que tiene benevolencia. Eso significa buena voluntad hacia las personas. Buena voluntad hacia las personas. Dios lo manifestó un día diciendo: yo voy a poner a mi Hijo para remisión de pecados de toda la humanidad. ¿Habrá alguien en este mundo que pueda poner a su Hijo por uno de nosotros? Si a veces una pinta de sangre no la podemos dar. Si a veces unos 10 minutos de atención en escuchar a alguien no lo podemos dar. Si a veces una llamada que no te quitará más de 2, 3 minutos no la podemos hacer. En el caso del Señor dice que hay buena voluntad hacia todas las personas. La benevolencia, a su vez, está asociada a la bondad y a la cualidad de bueno. Por eso Dios es bueno. En concreto, este término latino se encuentra conformado por 2 partículas que la delimitan como palabra, y su significado habla, primero, de bene, que significa algo bueno, y volo, que es equivalente a querer hacer lo bueno siempre. Y Dios siempre quiere hacernos el bien a nosotros. Por eso hoy Él dice: mi abrazo trae una gran verdad. Yo soy bueno. Reconózcanme que yo soy bueno. ¿Cuándo conoceremos la bondad del Señor? Cuando nuestra intimidad llega a tal punto de conocer un poco más cada día a Dios y ver lo que Él manifiesta a través de su pensamiento para con los suyos. Pero también Él se manifiesta a través de decirle un día a Nínive: yo los he perdonado, mi mensaje llegó a ustedes, ustedes se arrepintieron, yo no los castigué, pero ¿qué pasó en el caminar? Volvieron a lo mismo. Hoy yo no quiero castigarlos nuevamente, yo voy a levantar nuevamente a Nahum, debe de haber arrepentimiento y yo no los castigaré. Pero no había nada de eso en la vida de estos hombres. Dios manifiesta hoy también a su pueblo. Si por ave motivo nos hemos distanciado, hemos tomado una decisión incorrecta, hoy el Señor dice: regresa al camino. Yo soy bueno. El Señor dice: yo soy fiel. El Señor te dice: yo soy justo y estoy dispuesto a perdonarte si te arrepientes de corazón. La naturaleza de Dios es ser bondadoso. En Él no hay maldad. En Él no hay malas intenciones. No hay deseos de venganza. Su naturaleza es misericordia y bondad. Dentro de sus atributos naturales vamos a encontrar siempre que Dios es benevolente. Porque por eso no hemos sido consumidos el día de hoy. Por eso estamos aquí, disfrutando de un día más, por la misericordia de Dios, porque Él es bueno para con nosotros. Dice el Salmo 86:15, mi querido hermano. Viajemos un momento al libro de Salmos y encontraremos algo importante que le da más claridad a esta verdad. Salmos 86:15. Y dice el Señor lo siguiente: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. El salmista, inspirado a través de esta oración que hacía David, nos hace ver aquella palabra que había sido manifestada también en su momento por Nahum. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando usted se pone al final del día a ver todo su inventario, todas las cosas buenas o malas que ha hecho, usted diría: ya no debería estar viviendo en esta tierra. Dios realmente me ama mucho, porque nosotros dejamos de ver en nuestro diario vivir que en muchos de los casos no correspondemos a tanto amor de parte de Dios. Nuestro actuar deja de ver mucho en ese sentido. Lo podemos encontrar también en su momento cuando habla Isaías acerca de que el anhelo de Dios es demostrar su benevolencia, demostrar que Él es bueno, demostrar que Él es bondadoso a todos y cada uno de nosotros. Isaías 30:18 dice lo siguiente. Isaías 30:18.
Manifiesta este profeta: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Él tendrá de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados todos los que confían en Él. Necesitamos entender y saber que Dios desea bendecirnos. Él anhela derramar su bondad. Y a veces pareciera que no pudiéramos comprender esta verdad. Dios es bueno. Se nos hace difícil entender que Dios es bueno y desea bendecirnos. Se nos hace a veces complicado comprender esto. Es más fácil a veces creer que Él murió por nosotros, que Él nos ha dado salvación, pero nos cuesta entender que Él quiere bendecirnos. Y por eso dejamos rezagadas las bendiciones, porque no creemos que Dios es bueno a tal punto de ver sus bendiciones en nuestras vidas. Si Él murió por nosotros para darnos salvación, si Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, ¿por qué no puedo comprender que Dios quiere bendecirnos de tal manera que nos advierte a través de su mensaje que Él desea para nosotros bendición hasta que sobreabunde? ¿Cómo manifiesta Dios que Él es bueno con nosotros? A través de dejarte espacios en el mundo entero, recursos cristocéntricos y bíblicos y abiertos para que tú puedas simplemente decidir, buscar y conocer más qué desea Dios para tu vida. Esta es una manifestación de Dios, no solo para ustedes, sino para este barrio, para esta ciudad. Están abiertas las puertas para todo aquel que quiera venir y recibir ese mensaje de Dios para su vida. Dios manifiesta su bondad. Dios manifiesta que Él anhela bendecirnos cada día en nuestro diario vivir. El mismo Eterno es fortaleza, donde nuestra propia alma se refugia. El Salmo 61, 3, 4 dice lo siguiente: porque tú has sido, dice este versículo, mi refugio. Dice también el salmista David, y torre fuerte delante del enemigo. Eso es Dios para nosotros. Y está ahí. Pero cuando hay problemas, cuando hay adversidad, nos refugiamos en otro lugar en vez de refugiarnos en Él, en nuestra torre fuerte. Yo habitaré en tu tabernáculo, dice David, para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Qué maravilloso es poder comprender esta verdad en medio del problema, de la adversidad, de la tribulación, de la crisis que podamos estar enfrentando. Dios manifiesta en esta mañana: yo soy bueno, me gusta hacer el bien a mi pueblo, estoy llamado a hacer el bien a mi pueblo porque es mi naturaleza. ¿Qué parte de eso no se está comprendiendo como pueblo de Dios? Que en medio de una adversidad, en medio de una angustia, podemos refugiarnos como el salmista lo hacía en su momento. Tantos problemas de esta vida, tanta dificultad en este diario vivir, Él no permitirá que seamos tentados por encima de lo que nosotros podemos soportar, que no seamos probados por encima de lo que nosotros podamos soportar. Dios está ahí para manifestarnos hoy y siempre que Él es bueno. Dile a tu hermano que está al lado: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es el bien absoluto. Dios es benevolente. Dios manifiesta su misericordia en esta mañana al tenernos aquí presentes, con vida, con salud y en unidad, para decirlo hoy, cuando nuestro corazón cante de alegría: gracias, Señor, porque eres bueno, siempre has sido bueno. Cuando usted mira su pasado y se ve dónde está hoy, tú no tienes otra palabra que decirle al Señor: tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. ¿De dónde me sacaste? ¿A dónde yo iba a ir sin ti? Tú has sido bueno, eres bueno. Cuando tú miras a tus hijos, cuando tú miras tu hogar, tú le dices: Señor, gracias porque tú eres bueno. Cuando tú miras hacia adelante en tus sueños, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pero también en el libro de Nahum encontramos otra frase importante en el versículo 7, una gran esperanza. Por un lado, Jehová es bueno y es la gran verdad, pero también dice el Señor: mi abrazo trae esperanza. Cuando yo abrazo a mi pueblo,
cuando tú sientes mi abrazo, hay una gran esperanza. Y el Señor lo subraya en esta mañana, fortaleza en el día de la angustia. Primero Él se presenta como bueno. Yo soy bueno y traigo una esperanza para ti, fortaleza. ¿Quién no necesita de la fortaleza de Dios? Alce la mano el que no necesita de la fortaleza de Dios. Ahora, ¿quién necesita la fortaleza de Dios? Yo creo que sin excepción todos, ¿no? Todos necesitamos la fortaleza de Dios. Un fuerte agarre, dice una versión acercada al idioma en el original, el idioma original. Un fuerte agarre en el día de la angustia. Imagínense que usted va ahí como que va en un río correntoso y que se va pegando con piedras, que usted se va golpeando con palos, que va tomando agua sucia y va dándose vuelta y de repente se hunde, de repente sale, de repente otra vez se hunde y así tal vez en la vida. Pero en medio de eso, una mano poderosa lo agarra. En medio de eso, una mano poderosa lo sostiene. En medio de eso, una mano poderosa lo levanta. Y cuando vemos esta expresión en el idioma hebreo, un fuerte agarre en el día de la angustia, cuando más lo necesitabas, cuando tú veías esperanzas que no existían, donde humanamente ya no hay explicación alguna, el Señor te levanta y te dice, yo te tengo agarrado en el día de la angustia, en ese día difícil. Y lo hace ver, es bueno también para un agarre fuerte. Dios es bueno y te agarra fuertemente, una gran verdad acompañada de una gran esperanza. Y a manera de ejemplificar vamos a encontrar dentro del contexto histórico, como bíblico, grandes experiencias del pueblo de Dios. Usted puede ver en el tiempo de Abraham, usted puede ver en el tiempo de Jacob, usted puede ver en el tiempo de José, usted puede ver en el tiempo, usted puede ver en todo tiempo la mano de Dios. Y ejemplos no nos van a faltar el día de hoy, pero a usted le faltaría tiempo de escuchar lo bueno que Dios ha sido en medio de la angustia cuando agarra fuertemente a su pueblo por una esperanza. Pero vamos a tomar uno de tantos casos y podemos ver en esta mañana, en medio de una situación difícil, donde la bondad de Dios se manifestó como una fortaleza en momentos de angustia. ¿Cuántos se acuerdan del rey Ezequías? Ezequías, un rey joven, hijo de Acaz, hizo lo bueno delante de Dios, 29 años en el reinado. Él se esforzaba por dar lo mejor al Señor a través de servirlo en Jerusalén, en el reino del sur. Pero como en todo lado, la vida de un hijo de Dios está expuesto a altas y bajas. En una de esas algo pasa y usted puede caer a lo más profundo. Pero en medio de eso tiene dos opciones: o se termina de hundir o clama a aquel que lo puede tomar fuertemente en el día de la angustia. Encontramos entonces un tiempo donde los problemas, las reprimendas y las blasfemias contra Ezequías y su pueblo, cuando fueron asediados por el ejército de Senaquerib, el rey asirio. Recuerde que siempre Israel, y por el lado de Judá, mejor dicho, el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Hoy no es la excepción. Hoy tal vez no estarán por ahí los asirios, tal vez no estarán por ahí Nabucodonosor, o no estará por ahí Darío o Ciro, no estarán algunos de ellos, tal vez no está Senaquerib. Pero hay un enemigo de nuestras almas que siempre está buscando darnos y darnos. Y como se lo digo en las consejerías familiares, Satanás busca la cabeza. Busca la cabeza. Él apunta a la cabeza, nunca apunta a los pies. Nunca va a apuntar al brazo, le va a apuntar a la cabeza. Cae la cabeza, cae el cuerpo. Por eso las familias tienen que estar agarradas de Dios. Esos hombres de Dios tienen que estar orando. Esas mujeres, ayudas idóneas, tienen que estar orando por su marido. En una iglesia tienen que estar orando por el pastor. Y así sucesivamente. Porque Satanás apunta a la cabeza. Y en el tiempo de la angustia, cuando vemos que todo se quiere desboronar, Ezequías hace algo importante porque nunca deja la provisión de Dios aparecer. Y aparece en escena un profeta llamado Isaías. Bueno, hijitos, vamos a orar, ¿por qué más toca? ¿Cuántos quieren orar por mí, conmigo? A ver, ¿cuántos quieren orar conmigo? ¿Por qué vamos a orar?
por la familia, vamos a orar por la ciudad, vamos a orar por el presidente, por sus ministros, por la economía de este país, vamos a orar por la obra de Cristo, vamos a orar porque más personas lleguen a los pies de Cristo. Bueno, en medio de la angustia que había, aparece Isaías y dice Segunda de Crónicas 32, 20, 22, lo siguiente. Usted puede verlo, todo el capítulo y el contexto. Desde el 29 ya se comienza a hablar de Ezequías. Usted puede ver cómo empieza, puede ver algunos aspectos importantes de su vida, pero hemos tomado esta parte. Y dice el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esta situación. Usted dígalo conmigo, ¿qué hicieron? A ver, otra vez, ¿qué hicieron? Oraron por la situación. Oraron por la situación, hermanos. La situación era difícil, complicada para Ezequías y para el pueblo. No era para menos. El ejército asirio tenía su historia, su fama, eran sanguinarios y le tenían hambre a este pueblo siempre. Históricamente era manifestado. Y dice más adelante, en este versículo 20, y clamaron ¿a quién? ¿Clamaron a quién? Y usted puede decir al cielo. ¿A cuál cielo? ¿Será el cielo que usted ve aquí? Ese cielo que está contaminado de tanto smog, contaminado con tanto avión por arriba. ¿A qué cielo le estaban clamando? ¿Será el cielo que usted y yo conocemos? Porque probablemente no conocemos el segundo cielo, porque no hay cómo conocerlo turísticamente todavía para nosotros. ¿Será que se refiere al tercer cielo? ¿A qué cielo? Y eso pasa cuando usted y yo nos quedamos con la versión hasta ahí. Esta se llama la versión conformista. Por eso muchas veces cuando clamamos a Dios no comprendemos la necesidad de estar postrado ante el trono de gracia, de manera confiada, para clamar a Él por una situación que puede ser caótica. Ellos estaban delante de la misma presencia de Dios, y dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel, clamor y hay respuesta. Usted clama, Dios responde, y dice, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzados, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Esto es fuerte, hermanos. Esto no es para menores de 16 años. Esto realmente es fuerte. Así dicen las películas, ¿no? Esto no es ficción, hermano. Esto es real. La contestación de Dios vino inmediatamente. Y dice ahí claramente, versículo 22, así salvó Jehová a Ezequías. Así lo salvó, de una manera sobrenatural. Usted puede estar enfermo, usted puede estar tal vez un día sin trabajo, usted puede sentir que hay problemas en su familia, usted puede sentirse vulnerable en un momento dado. Pero cuando usted ve la receta de parte del Rey de Reyes para en medio de cualquier situación como esta, vamos a orar y vamos a clamar a aquel que todo lo puede, vamos a recibir bendición. La bendición llegó y el versículo 22 es claro, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén. Cuando un padre y una madre clama, Dios no solo te va a salvar a ti del problema, sino también a los tuyos. Dice claramente, a los moradores de Jerusalén, de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo a todos lados. Qué maravilloso es ver que hay esperanza, porque Dios es bueno. Diga ahora conmigo, hay esperanza, porque Dios es bueno. Usted tiene que decirlo una otra vez y creerlo de esa manera. La esperanza que tenemos está depositada en el Dios bueno y verdadero, en el eterno y sabio Dios.
Y así el Señor es bueno en sí mismo, en las perfecciones de su naturaleza, en las obras de sus manos, en todas sus personas, para con su pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para con un pueblo que le teme, porque ahí hay que subrayar ahora esto que es importante, que le temen. Y aquel que teme a Dios, confía en Él. Aquel que teme a Dios, confía en Él. Y si usted confía en Dios, ¿qué tiene que hacer todos los días? Buscarlo. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis. Nadie puede decir que yo estoy buscando a Dios y no se deja encontrar. Cada vez que voy a buscar a Dios se me esconde. Por último, el pastor se le puede esconder, el diácono se le puede esconder, su marido se le puede esconder. Dios no se le va a esconder nunca. Jamás se va a esconder Dios, porque es negarse a sí mismo. Y Él dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si no buscamos a Dios de todo vuestro corazón, puede ser que usted no se esté dando cuenta de que Dios no puede comulgar en medio del pecado. Segunda de Crónicas 15:2b, lo dejo como referencia a ustedes, pero lo voy a leer para este punto. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, ¿qué dice ahí? Será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Mis queridos hermanos, en medio de todo esto, esa gran esperanza, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, Ezequías se encontraba desesperado, se encontraba angustiado, pero él oró a Dios y encontró respuesta. Y estos versículos que leo a manera de complemento es para que comprendamos que no va a haber problema si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. En los tiempos actuales, en los tiempos de nuestro diario vivir, todo es problemas. Quiera o no lo quiera ver usted, todo es problema. Porque como hijos de Dios debemos entender que nuestro paso por aquí somos transeúntes, estamos de pasadita, pero eso no nos exime de enfrentar todos los días corrupción, no nos exime todos los días de enfrentar maldad, violencia, desgracias tras desgracias. No nos exime de ver cómo Satanás anda detrás de todos los santos. No nos exime de ver las tentaciones. No nos exime de ver de tanta carnalidad y a todo nivel. No nos exime de ver de cómo el príncipe de esta tiniebla está atentando cada día más y más contra la iglesia de Cristo. No nos exime ver un mundo profano y perseguidor. Todos nosotros estamos conscientes de eso. Por eso usted tiene que acudir a Dios y clamar. Por eso el Señor dice, yo soy bueno, por favor, compréndanlo. En esta mañana hay esperanza, hay una gran esperanza en tiempo de angustia. Yo voy a fortalecerlos en ese tiempo. Muchas veces nosotros podemos ser observados por Dios, podemos ser llamados a la atención por Dios, podemos ser disciplinados por Dios, porque hemos actuado de una manera incorrecta. Pero al final del día siempre Dios va a estar ahí, porque Él no tiene sombra de variación. Nuestra esperanza debe permanecer intacta, porque si Dios te llamó la atención es por algo. Pero al final no deja de ser tu Padre, y tu Padre sigue manteniendo esa bondad para contigo. Y el Señor te dice en esta mañana, mi esperanza estará intacta al saber que Él es nuestra roca y es nuestro refugio. Y el salmista David lo dice en el Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso es que usted, en medio de todo problema, por muy adolescente que sea, joven o ya adulto o adulto mayor, usted pueda comprender que no hay ningún impedimento para que usted crea en esta gran promesa, en esta gran esperanza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza como hijo de Dios está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ezequías lo manifestó y a través del complemento que hemos visto en Nahum podemos darnos cuenta en este versículo importante. Fortaleza en el día de la angustia. No es una fortaleza humana,
no es una fortaleza política ni social, no es una fortaleza económica, porque somos transeúntes. Dios actúa de manera sobrenatural y el mismo Salomón lo dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Por eso tú y yo hoy tenemos que comprender que aunque ya estamos a víspera de terminar un año más, 2019 ya estamos próximos a plantearnos nuevos desafíos. El país también lo está haciendo. Y si tuvieron la oportunidad de leer el periódico el día de ayer y vieron todo el escenario económico, la gente tiembla, la gente tambalea, la amenaza es interna y externa. Cuando usted ve el periódico y ve los niveles de violencia, manifestaciones ya no solo a nivel de Sudamérica, sino a nivel de toda América y también del viejo continente, usted entra en desesperación. ¿Será que Cristo viene pronto? ¿Será que no estoy listo como las vírgenes preparadas para que venga? Acuda a Dios. Demuestre hoy su carácter como hijo de Dios. Demuestre hoy que reconoce que en el tiempo de la angustia el único que puede darle fortaleza es Dios. Nuestra torre fuerte, nuestro lugar de defensa, donde está nuestra seguridad y abundancia en todos los momentos de angustia, se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro lugar, no hay otro espacio. Yo quiero este punto, agarrarlo del punto final, en donde la esperanza en el Señor, porque Él es bueno, nos pone de frente previo a un gran desafío, por cuanto dice la Escritura. Y Él conoce, de acuerdo a lo que dice el versículo 7, y Él conoce a los que en Él confían. Esa confianza es para salvación. Es para salvarnos de todo problema. Es para salvarnos de toda adversidad. Y encontramos así como Rahab, encontramos así como Ezequías, encontramos así como muchos otros más fueron salvados de problemas difíciles. Por eso, al final de este sermón, el versículo 7 nos hace ver que hay un gran desafío. Pero este gran desafío, y entiéndase bien esto, y conoce a los que en Él confían. De conocernos, Dios nos conoce. El desafío está en que confiemos en Él. El desafío nace para que como hijos de Dios podamos confiar en Él. Conoce, lo que quiere decir en el hebreo, es reconocer y proteger. Reconocer y proteger. Cuando Él dice conoce, Dios lo que nos está diciendo es: yo los voy a proteger. Yo los voy a proteger. Aquí lo que se quiere decir es que Dios es el que protege de los juicios, de los versículos que mencionan el contexto de lo que hemos leído en el versículo 7 de Nahum. Veamos el versículo 4 al 6. Nos va a proteger a nosotros también el Señor en este día. Dice el versículo 4 al 6. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, y la tierra se conmueve a su presencia. Y el mundo y todos los que en él habitan, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Hoy, más que nunca, debemos de comprender algo. Dios es bueno y nos protege. Amén. Pero ¿a quién protege Dios? A los que conocen, porque confían en Él. Si usted se acuerda de las palabras de Isaías, que es uno de mis versículos favoritos, Isaías 26, 3 dice: y Él nos llena en completa paz. Así de sencillo. De completa paz, porque nuestros pensamientos perseveran en Él, porque en Él confiamos. La paz va a venir como parte también de una protección importante, sentirnos protegidos. Vamos a sentirnos en paz. En medio de la angustia, usted puede estar en medio del ojo del huracán y alrededor suyo hay una tempestad tremenda. Son velocidades inmensamente fuertes.
Todo se destruye a su alrededor. ¿Usted está en el ojo del huracán? Protegido por el Señor. Según los que establecen los científicos, ahí es un lugar de tanta quietud. Usted puede escuchar hasta los pajaritos cantar. Porque es lo que el Señor quiere manifestarnos hoy. En medio de todo, yo quiero decirles algo. Lo que el Señor manifiesta a través de conocer. Conocer. El Señor conoce el camino de los justos. Por un lado, ¿por qué dice el salmista? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué razón el Señor nos manifiesta en esta mañana? Él conoce tu camino. Él conoce tu camino. Si tú eres hijo de Él, Él conoce tu camino. Pero también conoce los días de los rectos. De sus hijos Él conoce también los días. Versículo 18 del Salmo 37 dice lo siguiente. Salmo 37, 18, manifiesta el Señor lo siguiente. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Jesús manifestó también diciendo en el libro de Juan, capítulo 10, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. ¿Será eso así? ¿O son mis ovejas las que oyen mi voz y me siguen? Dice el versículo, cuando el Señor Jesús manifiesta en el versículo 14 de Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Qué lindo! Más adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, el versículo 27. ¿Por qué es importante que Dios conozca a sus hijos? Él es omnipresente, hermano, Él lo sabe todo. Pero este conocer no tiene que ver con un mero identificarte, ya tú eres, no. Es intimidad, es relación, es mucha relación. Porque también nos hace ver el Señor que Él nos ha conocido desde el pasado. Cuando Él dice, con amor eterno te he amado. Cuando Él le manifiesta a Oseas, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Cuando se lo manifiesta a Amós, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El Señor habla de un conocer importante en medio de la intimidad. El Señor dice, yo conozco a mis hijos, yo los conozco sus pasos, conozco su senda, conozco sus días. Y ahora dice, y conoce a los que en Él confían. Él conoce a todo su pueblo en todo el sentido de la palabra, pero se hace necesario hacer un énfasis que es todo lo contrario también a lo que manifiesta el Señor respecto a los malvados en el gran día. Mateo 7:23 dice, y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente cree que porque enunciamos o pregonamos que Cristo es nuestro Señor, pertenecemos a los hijos de Dios. Y el Señor va más allá, habla de conocer en intimidad para proteger. Él protegerá a los suyos, protegerá al pueblo de Él. Él protege a su iglesia, Él protege en intimidad. Por eso cuando Jesús dice, y mis ovejas me conocen, es porque es una relación donde hay un actor y hay otro que interrelacionan y se pueden comunicar mutuamente. Hay alguien que habla, hay alguien que escucha, alguien quien propone, alguien que responde. Siempre va a haber una relación. Y por eso el Señor deja también claro todo lo contrario para aquellos que no son el pueblo de Él. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios manifiesta en esta mañana, Él debe de conocernos y ser lo que somos. Es importante entender de que el conocimiento de Dios hacia nosotros no es solamente identificar nuestro rostro. Cuando el Señor nos mira, Él quiere ver a su Hijo. Cuando el Señor nos mira, Él mira la sangre de su Hijo derramado sobre nosotros. Cuando el Señor nos mira, ve al Espíritu de Él morando en nosotros. Cuando el Señor nos mira, en esa intimidad, Él nos está conociendo porque somos hijos de Él. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de que somos hijos de Dios. En esa intimidad, usted y yo podemos tener la seguridad de que Él nos protege. Nos protege de una manera maravillosa. Los que confíen en Él, por un lado habla el Señor de que conoce
de acuerdo a lo que dice este versículo, y conoce a los que confían en Él. ¿Qué es confiar en Dios? Si el resultado de entender que Él es bueno y que hay una gran esperanza en Él en el tiempo de la angustia no nos lleva a confiar en Él, ¿qué nos llevará a confiar en Él? El confiar en Él es algo que queda ahí o va más allá. Tiene que ir más allá y debe de ser analizado de una manera importante en la vida de nosotros. ¿Estamos confiando plenamente en Dios? ¿Estamos confiando plenamente en Él? En la confianza en Él, ¿qué trae a nuestras vidas? No va a traer otra cosa que recompensa. Pero no buscamos a Dios por lo que Él traiga a nuestras vidas. Buscamos a Dios porque nuestra alma necesita estar delante de Dios, hambrienta, sedienta, en donde vamos a encontrar ese alimento y esa saciedad en nuestras vidas. Una confianza continua que tiene que existir en nosotros, invariable, en donde demostramos la correspondencia al amor que Él ha manifestado a cada uno de nosotros. ¿Quiénes se acercan a Él en esta mañana? ¿Quiénes se acercan a Él? El brillo que debe haber en esta gran verdad trae como consuelo lo que también al impío se le evidencia como un desconsuelo. Como aquellos que confían en Dios son aquellos a quienes Dios conoce, por deducción podemos decir que a los que no son hijos de Él, Él no los conoce. Y usted se pregunta, y bueno, no, Dios no es omnipresente, no es omnisciente, Él no es todopoderoso, Él no lo sabe todo, así es. Pero se refiere a intimidad, porque para que haya intimidad tiene que haber santidad, para que haya santidad tiene que haber consagración, para que haya consagración realmente nuestras vidas tienen que estar en Cristo Jesús. En esta apertura aquí se establecen los atributos de Él. Quienes se acercan al Eterno encontrarán refugio. ¿Cuántos creen eso? Apoyémonos entonces, dependamos de Él en todo cuanto podamos, es decir, nuestra vida tiene que estar depositada en Él. Esperemos todo en Él. Él conoce, ama y tiene de una manera extraordinaria y sobrenatural un amor que nunca se agotará por nosotros. Así que hoy, mi querido hermano, yo te invito a que confiemos en Dios. Dice Salomón, mas el que confía en Jehová prosperará. Ese prosperar no tiene que ver, hermanos, con dinero en el banco. Eso será una consecuencia en la gracia infinita de Dios, si a Él le place. El prosperar de nosotros tiene que ver con una vida espiritual, crecimiento espiritual, en donde todos y cada uno de nosotros podamos comprenderlo en esta mañana. El Eterno se da cuenta de sus hijos que le buscan en intimidad, nos visita, se da a conocer en todo momento a través de su palabra e incluso en medio de la adversidad. Yo quiero terminar en esta mañana con el Salmo 27, del 1 al 5, y quiero que me acompañen todos y cada uno de los que estamos acá presentes, cambiando de posición. Vamos a leer este salmo y lo vamos a hacer de una manera muy solemne. Que cuando tú leas en esta mañana estos versículos, podamos hacer memoria de que Dios es bueno. Y esa es una gran verdad que va acompañada de una gran esperanza. Esa bondad de Dios se manifiesta hacernos el bien. Y Él, en medio de la angustia, dice que es nuestra torre fuerte, un fuerte agarre en medio de la angustia. Pero finalmente el Señor habla de que tenemos que desafiarnos en nuestra manera limitada de ver las cosas. Tenemos que creer que Él es bueno y que Él es nuestra gran esperanza. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.